Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos, gusto de saludarlos, bienvenidos. Estamos con Álvaro y Catalina. Qué gusto de tenerlos en este frío día. Sí. ¿Cómo te ha ido, Franca? Con el frío. Ha hecho mucho frío, estoy con todas mis lanas puestas encima para sobrellevarlo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, muy bien, Rocco. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, el frío se ha notado estos días, últimos 4 o 5 días. Tú llevas más de un año aquí, Eva. Sí, o sea, sí, un poquito más de un año. Así que ya sería ya mi casi segundo invierno, sí, segundo invierno que estoy pasando, pero se nota el frío. Pero bueno, como hay que adaptarse Lo que hay que adaptarse es considerando, yo creo, lo que está pasando en el norte de nuestro país. Ha sido bastante complejo, al parecer. Sí, la tercera y la cuarta región, por sobre todo, han estado súper afectadas, así que no sé si tendremos alcance para allá, pero también un abrazo de harta fuerza para los compatriotas. Con el canal hasta Arica. Así que pasamos por toda esa zona que está bastante compleja, especialmente Copiapó, Coquimbo, La Serena. Sí. Y precisamente, Rocco, lo estábamos conversando con Caterina, que yo tengo familiares en la cuarta región, precisamente en la ciudad de Combarbalá, la comuna de También Combarbalá, está complicada. que ha tomado protagonismo estos días respecto a la cantidad de agua que ha estado cayendo. Así que tengo familiares, por suerte están bien, pero la comuna está aislada, o sea, se cayeron puentes. Si bien también se evacuaron personas dentro de la ribera, de algunos ríos, algunos asentamientos, poblaciones, en la ciudad misma, en ciertos lugares sí hay luz, hay comunicaciones, hay internet, pero sí ya con la altura empieza a afectar la turbidez del agua potable, algunos sectores sin luz, así que bueno, primero un abrazo a todos la gente que está pasando por estos momentos complicados con la catástrofe, en este caso de las lluvias en el norte. Así que Y yo tengo amigos, tengo hijos por allá también, así que Sí, yo también tengo a mi suegro que está allá. Mi suegra está aquí conmigo ahora por las vacaciones de invierno, pero mi suegro y toda su familia están ahí también en el valle, en el sector que se llama El Durazno, en Vicuña. Por suerte la casa donde están no se ha visto afectada, pero las quebradas que están alrededor están colapsadas, así que sí, es bien impactante el efecto de la naturaleza en estos territorios donde estaba tan ausente el agua durante mucho tiempo. Hablábamos también acerca de lo vacío que estaban los embalses. Así que esperemos que, si bien por supuesto que es una tragedia porque ha afectado a muchas familias, por otra parte puede albergar también estos cúmulos, porque hacia el sector alto, hacia la cordillera, está nevando, entonces eso puede conservar un poco de agua también para las temporadas más secas. Y partiendo con este programa, no les quiero preguntar a ustedes porque saben que mundialmente no estaba muy metido en el deporte, parece. ¿Ah? Sí, es que en realidad yo no le puse mucha atención porque no está en nuestro país. Sí, entonces me he enterado, por supuesto, de los resultados y todo, pero claro, no con la intensidad que tal vez habría tenido para motivarme a verlo si hubiese estado Chile dentro de la ecuación. ¿Tú, Álvaro? sí, lamentablemente no tuve la oportunidad de ver el partido en forma completa. Vi unos pedacitos al principio, pero estaba ocupado, estaba haciendo unas cosas y que no los podía postergar, así que sí, me enteré por las redes sociales, así que creo que, bueno, al parecer fue un vencedor jugó bien España, merecido. El arbitraje al parecer estuvo correcto, creo que al final hubo alguna escaramuza típico de los... pero la pasión del fútbol muchas veces pasa eso. Lo que me llamó la atención fue el gesto de Cuti Romero con respecto a no darle la mano a Donald Trump.
Bueno, quizá... Yo tampoco se lo habría dado. ¿Qué Sí, te yo parece? no sé bien quiénes son. Vi también por redes sociales que hubo ciertos jugadores que negaron el Dicen, saludo. oso. Claro, que es un gesto bastante como usado, digamos, en el ámbito futbolístico. Pero claro, lo que les decía antes de empezar el programa, la vez anterior, cuando Argentina ganó el Mundial y ganó la Copa América también, el presidente que había en ese entonces en Argentina, Fernández, los invitó a la Casa Rosada y ellos se negaron a ir. Entonces me preguntaba como qué habría pasado ahora si hubiesen ganado, y los invita a este presidente que es como del otro sector, si habrían asistido a esa invitación, como también habría sido una declaración política importante. Claro, y recién comentaban que, por ejemplo, porque había gente de color en Francia, porque había gente de color en España. Entonces, yo conversaba con mi hijo, con unos amigos ahí, diciéndole, bueno, eh, la importancia es nacer en un lugar, o nacionalizarse del lugar y pertenecer con cariño, porque yo soy hijo de un extranjero, mi padre llegó de Italia, pero yo nací en Chile, entonces me siento más chileno que los porotos. Por supuesto, Y mi papá también, ¿eh? Se sentía súper chileno. por supuesto. ¿Ah? Sí, ¿no? Bueno, no son efectos, son situaciones que se están viendo en general en Europa, y sobre todo de repente hay una efervescencia, no sé si es efervescencia, pero aparecen comentarios respecto, quizás no pueden ser los más afortunados, pero muchas veces se da ese tipo de comentarios. Sí, bueno, Sí, pues también. una senadora en Paraguay también tuvo unas declaraciones muy desafortunadas hace un par de semanas acerca de Mbappé, del jugador de Francia. Ahora, este fenómeno de que hayan tantos jugadores no blancos, digamos, o no con la pinta europea, si quieres, en las selecciones nacionales, no es algo tan extraño pensando que son países colonizadores. O sea, Francia, por ejemplo, colonizó Pero gran parte la de misma África. Argentina, Sí, pero es que ahí es un fenómeno diferente, yo creo, porque en el caso, por ejemplo, de los italianos que llegaron de Europa hacia nuestro continente, no lo hicieron con fines colonizadores como ¿cómo decirlo? Como de apropiarse de un lugar, ¿ya? Sino que, por supuesto, que viajaron por diversas razones políticas, entre ellas también. Pero en el caso de los países africanos, en este caso, no hay que olvidarse que Francia, España, Inglaterra fueron grandes potencias mundiales que durante el siglo XVII, XVIII, XIX, incluso XX, mantuvieron colonias Con los moros. en África, en Oceanía, en distintas partes del mundo, y por lo tanto parte de la reparación también a esos países fue hacer estos tratados de tener esta doble nacionalidad. Entonces, también es algo justo que los ciudadanos elijan si tienen raíces africanas en este caso, pero también las tienen en Europa, que puedan elegir su selección. De hecho, me parece que, y eso que yo no sé tanto de fútbol, pero me parece que hay un par de hermanos que son de Marruecos, si no me equivoco, que un hermano juega por Francia y el otro hermano juega por Marruecos. Claro. Bueno, si hay que vivir también lo que es el Día de las Colonias en Argentina. Yo estaba en los desfiles del Día de las Colonias y es impresionante la cantidad de colonias que hay. De hecho, acá en Comodoro hay una actividad exclusivamente para las colonias que se realiza año a año. Pero volviendo a lo que conversábamos al comienzo de lo que está pasando con nuestra situación, que está con lluvia, con situaciones muy complejas, me llamó la atención el trato entre autoridades. El Manucheri emplazó a Poduje
Manucheri don diputado, el diputado, Manucheri el alcalde. diputado. Y Poduje le respondió al diputado que sabemos que se le arranca la moto. Entonces, la verdad que después leí los comentarios y eran bien fuertes. No es el momento para atajarse, yo creo. Sí, sabemos que el estilo del ministro Poduje es bien particular. Habla directo. Quizá, bueno, también esto hace alusión de comentarios del diputado Manucheri en su momento y que tampoco han sido también muy adecuados. Y bueno, la respuesta o el comentario, sabemos que el ministro Poduje también tiene su estilo propio y directo. Sí. ¿Tú lo alcanzaste a escuchar algo? No sabía de eso. Pensé que cuando habló de Manucheri pensé que estaba hablando del alcalde de Coquimbo, porque también entiendo que hubo reclamos en la región por la visita de autoridades y la falta de previsión del estado de emergencia en la región. Bueno, esperamos que las autoridades realmente, porque hoy día, claro, no viene al caso tocarlo, pero tocaban a la ministra Duco, que habló la otra vez que hay que preocuparse de la pinta, y salía con una pinta propia de su estilo, con una buena chaqueta, un buen pantalón y unas botas con taco. Claro, Entonces, botas de lluvia, pero con tacos. Pero preocuparse de eso, ¿valdrá la pena? Preocuparse de eso. ¿Usted lo dice por ella o por la gente que habla de ella? Que le comentaron, Con los comentarios. Se enfocaron a ese detalle. Se enfocaron a ese detalle. Quizás esas botas son de agua, pero quizás la ministra quiere mantener quizás su estilo y con un taco. Yo no le veo ningún problema. Ahora, quizás fue un comentario más superficial, más por decirlo, no sé si irónico, pero... de picado, ¿no? Sí, o sea, la pinta aquí, mientras sea funcional, encuentro que está súper bien. Sí, la verdad es que también me parece un tema un poco superficial, sin embargo, creo que cuando se hace una campaña con el eslogan de un gobierno de emergencia, ¿cierto?, que va a estar preparado para enfrentar, digamos, toda la adversidad en la que se supone en otros ámbitos, pero ahora en el ámbito climático, uno esperaría como funcionarios todoterreno. Entonces, si bien es pura estética, como la bota de goma con taco pero no sé, pienso, por ejemplo, en el despliegue del presidente Piñera, por ejemplo, que iban todos como con su chaqueta, como camiseteados por el gobierno, digamos. En este caso, como que siento que visualmente como que cada uno, como se dice, anda en la suya. No, yo tengo otra visión respecto a la administración, al Ejecutivo, cómo ha actuado en esta emergencia. Es súper destacable que se anticipó en forma previsora respecto a esta situación, a estas catástrofes. Incluso se adelantó a realizar decretos para poder, en este caso, las regiones poder contar con un presupuesto para combatir, en este caso, las catástrofes por el temporal. Ahora, el despliegue del Poder Ejecutivo ha sido bien estructurado, desde mi punto de vista, con los actores que tienen que, en este caso, llevar la batuta de poder los resguardos del mal tiempo. Y sí, pues ha habido una crítica respecto a que ciertos ministros no se han visto, pero esto está todo estudiado respecto a qué ministros tienen que organizar y cuáles ministros están de apoyo en base a su cartera. De hecho, había un ministro que estaba afuera y fue también bien criticado, pero sí, tenía su explicación. También tenía su explicación. Ahora, sí, yo quiero destacar esa visión, esa anticipación por parte del Ejecutivo, del equipo del presidente Kast,
para cómo están abordando la situación de ahora. Bueno, y sabemos que con el déficit fiscal que hay, el presupuesto, los problemas son infinitos, pero la plata es finita, así que en ese sentido se está haciendo lo que se puede hacer, lo que tenemos en lo que se está haciendo ahora en estos momentos. En ese sentido, y vuelvo, ustedes saben, no es de mi sector, pero sí en estos momentos pienso en el presidente Piñera y sobre todo respecto de esto del presupuesto, de cuando empieza un gobierno y cuando termina, de cuáles son los porcentajes, ¿cierto? Y los números rojos, los números azules. Justamente durante el segundo periodo del presidente Piñera es cuando el Estado ha debido invertir, digamos, muchísimos más fondos en mejorar las condiciones de los ciudadanos, de las personas que se vieron afectadas. Bueno, es otro contexto, por supuesto, y también eso quiere decir que son otras proporciones también. Pero los porcentajes de gasto que tuvo el gobierno en ese periodo fueron muchísimo más altos, dado que, bueno, ocurrieron muchas cosas. El estallido en primer lugar, pero después vino la pandemia. Y lo que hay que hacer en esos casos es alivianarle la carga a la gente. Y por más que dentro de las convicciones que pueda tener un gobierno esté la austeridad o esté que no hay que gastar más de lo que tenemos o lo que sea, que no es tan así, por cierto. Hay fondos de emergencia. Hay fondos de emergencia y a veces no los hay tampoco. Hay que inventarlo. Sí, y hay que buscar la forma de compensar esas pérdidas que está teniendo la gente, que no es a causa de flojera, no es a causa de ningún factor voluntario, sino que es la realidad que nos llega de golpe, en este caso climática, y yo creo que, bueno, todavía, esto llevamos un par de días nomás con este temporal. Esperemos que no haya mayores daños. Sin embargo, también lo conversábamos hace un momento, está anunciado que para la región de la tercera y la cuarta región está pronosticado que continúen las lluvias los días martes y miércoles de esta semana. Y por supuesto que lo ideal es que no ocurran estas cosas. Pero yo insisto, un gobierno de emergencia no puede simplemente llegar a retar a la gente, a decirle como, es que usted nunca debió vivir aquí, ¿cómo se le ocurre vivir en una quebrada? Son lugares que casi nunca llueve. Hubo 30 años que no caía gotas de agua. Hay que también, yo creo, sincerar que a este gobierno también le han tocado arrastrar cosas del gobierno anterior, por ejemplo, la reconstrucción de Viña del Mar, que también el ministro Produje también está con esa... ¿Por el asunto de los incendios, ¿cierto? De los incendios, sí, Sí. porque eso lo arrastra que no se pudo reconstruir, o sea, le tocó por rebote esta reconstrucción. Bueno, estos asentamientos en las riberas, por supuesto, en las quebradas, por supuesto que hay que primero salvaguardar la vida de las personas antes que pase una catástrofe, algo que podamos lamentar. Así que, por lo menos dentro de mi visión, las actuaciones que se están haciendo ahora en este momento son las adecuadas y esperemos que no se produzcan más o amaine un poquito más la lluvia y sobre todo esas regiones que no ha caído agua hace mucho tiempo. Claro, uno lee... Sí, perdón, a mí no deja de parecerme de todas formas una contradicción porque lo que estoy diciendo no es como una invención, pues de verdad hubo declaraciones del presidente, no sé si retando, pero sí como diciéndole a la gente, ustedes tienen que entender que aquí no deberían vivir, como que deberían elegir otro lugar para asentarse porque esta es una quebrada, siempre pueden haber accidentes a causa del clima, etcétera. Y por otra parte, la ley de humedales no es tan relevante para el gobierno y piensan que es una buena idea ofrecerle esos terrenos a, qué sé yo, inmobiliaria o lo que sea para construir casas. O sea, es como sostener este problema y perpetuarlo
y después llamarle la atención a la gente como, oiga, ¿usted por qué eligió vivir aquí? Si, no sé, me parece muy contradictorio. Bueno, dentro de los artículos que hoy día leí que me llamaban la atención, decía que los jugosos bonos que recibieron asesores del ministro Quirós por metas cumplidas en gestión Boric. No sé si te enteraste un poco de eso. Sí, vi, Perdón, efectivamente. ¿asesorías, perdón? Sí, sí, jugosos bonos que recibieron asesores del ministro Quirós por metas cumplidas en gestión Boris. Altos funcionarios de la DIPRES y asesores cercanos al ministro recibieron durante junio, recién pasado, millonarios bonos por cumplimiento de metas que fueron logradas bajo el gobierno de Karen Boric. Según un análisis de la unidad de investigación los dineros extras superan casos de 11 millones de pesos por cada servidor público y elevaron considerablemente las remuneraciones de directivos y jefes de unidades. Eso aparece hoy día. Sí. Bueno, esa información no la tenía tan a la vista. Sí, yo la traje aquí para poder compartirla, conversarla, porque al igual que se comentaban que hay más de 40 funcionarios que ganan más de 11 millones de pesos, más plata que lo que gana el presidente de la República. ¿Ah? Sí. Es un tema que está en la palestra. Sí, bueno, eso yo entiendo que se refiere a los bonos trimestrales que reciben los funcionarios del Estado y que efectivamente esos bonos se reciben por metas que se autoimponen, digamos, anualmente o trimestralmente. Y la esperan también. Por supuesto, y trabajan por ello. Sí. Sí, no es solamente como ir a marcar el dedo y esperar a fin de mes. Para que lleguen esos bonos hay que cumplir con esas metas. Y claro, esas metas corresponden al trimestre anterior, por lo tanto, el mes de junio incluye también parte de lo que hayan hecho los asesores del gobierno anterior. Pasan todos los servicios. Pareciera que en la administración pública la actuación es perfecta, porque los bonos, van todos los bonos. O sea, Pero, esos bonos, perdón, esos bonos se entregan bajo cumplimiento de metas, Sí, o si sí. no, No, por no eso, se cumplen sí. las metas, no se entregan esos bonos. Ahora, lo que yo creo, perdón que te haya interrumpido, pero lo que creo que puede ser cuestionable es la suma que hacen esos bonos, como la cifra. 11 palitos cada entrevista. Claro, como muy jugosos. No, yo siempre he visto, la administración pública tiene que tener ojo en su eficiencia, su eficacia respecto a la administración de los fondos, la plata que son de todos los chilenos, de usted señor, de usted señora, cómo se administra. Por lo menos en este gobierno creo que no se van a ver escándalos como fundaciones, entrega de plata a Procultura, cuestiones que todavía la justicia al parecer se ralentizó, no sabemos nada respecto a esas situaciones, Rocco, en que está esas platas y se habla de 2 billones de pesos. Bueno, justamente entrega de fondos sin respaldo. los 6.200 millones de dólares fue para cubrir justamente, por lo que se dice, todas las facturas que estaban sin pagar. Bueno, yo creo que es un tema. Mira, ya que aprovechamos que está una dama acá, una mujer, a nosotros nos criticaron, o sea, un amigo me dijo, mira, oye, lee las redes sociales, todas las cosas que yo no tengo mucho tiempo, pero no te voy a mandar, me dijo, me mandó un detalle, estábamos aquí 3 varones conversando sobre el tema de escucha tu corazón. Entonces decían, ¿por qué no llaman a una mujer para que ella diga efectivamente, no ustedes los varones que no tienen idea del tema, ninguna cosa? Uno siempre tiene idea de cómo respetar especialmente la natalidad y justamente lo que es las situaciones que viven las mujeres. Justamente el diputado Urrutico Echea, parece que era, lo lanzó, que escucha a tu corazón, y también una diputada hasta se restó de seguir acompañándolo. ¿Qué opinas tú como mujer? Es complejo porque es un tema que para muchas mujeres es muy doloroso. Recordemos que en Chile
la ley de aborto se limita solamente a 3 causales muy específicas. No es un aborto libre que simplemente por descuido yo puedo decidir si quiero abortar o no. Hay 3 causales muy específicas, delimitadas y que tienen que comprobarse para poder acceder a esta decisión. Que no es fácil, porque pensemos que 2 de las 3 causales no tienen que ver con un embarazo no deseado, eventualmente, ¿ya? La causal de inviabilidad fetal es terrible. O sea, yo tengo amigas que han deseado mucho ser madres y resulta que el embrión se ubicó en un lugar que no era el correcto, como biológicamente. Esa es más de la otra causal, pero qué sé yo, en caso de que haya alguna malformación que impida que este feto se pueda convertir después en un ser humano, ¿ya? Y que nazca y que pueda cumplir ese anhelo que tiene la familia, porque, insisto, no necesariamente son madres irresponsables o mujeres irresponsables que no quieren tener hijos, ¿ya? Las causales son muy específicas y en ese caso yo creo que, tal como lo dijo, no es de mi sector, la diputada Osandón, o senadora Osandón, no estoy segura, me parece que es diputada, dijo que le parecía una crueldad. Lo mismo con cuando es la inviabilidad con la vida de la madre, no es compatible con la vida de la mujer. O sea, por supuesto que una persona que desea ser mamá y se entera que está embarazada y que tal vez anhela como sentir todo ese proceso y después que nazca su hijo y tener esa familia, es muy doloroso que le digan que además del sufrimiento de saber que su hijo no va a nacer, que la sometan a que tienen que escuchar los latidos de su corazón para decidirse, como para adosarle culpa al respecto. Y la tercera causal es por violación y lamentablemente la mayor cantidad de casos de violación que se reportan y que por consecuencia es una violación que tiene como consecuencia un embarazo y que se toma esta causal para interrumpirlo, son niñas. Entonces, y aún más, ya redujimos esa cantidad de casos y de esos casos aún hay harta cantidad de casos de violación que son los mismos parientes o familiares cercanos que han abusado de las niñas. Entonces, estas 3 causales son terribles y son las únicas por las que en nuestro país está permitido abortar en el sistema público. No estás de acuerdo con eso. Por lo tanto, tu corazón. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene adosarles culpa a ellas para que escuchen además el latido de su corazón y le digan, miren, con la decisión que usted va a tomar, este corazón va a dejar de latir? Y si se niega, no hay intervención. Claro, ¿y qué pasa si se niega? Ya, en el caso de una niña que esté embarazada, ya tal vez no estoy de acuerdo, pero ya podemos ceder de que la niña por culpa va a decidir tener igual ese bebé. ¿Cuáles son las condiciones de vida que va a tener ese niño y esa niña? Porque es una niña. Estamos pensando en esos casos, porque esas son la mayoría de los casos de esa causal, quiero decir, valga la redundancia. ¿Qué opinas tú? Y en los otros 2, ¿Sí? Es la culpa, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que, además de lo terrible que es, agregarle más agonía a esto que está padeciendo? Tú que estás a punto de ser padre. Sí, yo lo miro súper simple dentro de mi filosofía, dentro de lo que mis creencias, o mis valores, o mi fe cristiana.
soy pro vida. En ese sentido, no avalo o no estoy a favor de ningún tipo de causal, en este caso de aborto legal. Así que en ese sentido estoy por la defensa de la vida que está por nacer, o incluso en situaciones extremas, por las causales que se ha expuesto. Así que es súper simple en esa posición mía, va por esa línea, pro vida. Sí, es un tema que se nos achacó encima, Sí. pero es importante que una mujer, que tú eres madre también, ¿no? Sí, yo tengo 2 hijos. Ah. Sí, una hija y un hijo. En tu Y- tiempo, ¿tú tuviste oportunidad de escuchar el corazón con esta... Sí, claro, mis 2 hijos fueron, de Con hecho, la muy radiografía. planificados con calculadoras. Tienen 2 semanas de diferencia los cumpleaños, porque usted sabe, yo soy profesora, entonces yo calculé como ya, tiene que nacer en tal fecha para que me alcance el postnatal hasta fin de año y poder tener ese periodo de vacaciones como el extra antes Todo- de volver todo a trabajar. programado. Muy programado. Sí, pero sí, la maternidad deseada es algo hermoso, es algo y que también es difícil, siempre es difícil. Y yo también me pregunto como, no sé, yo sé que no es por suerte y de verdad te felicito también porque vas a ser papá prontamente, pero ¿qué harías en el caso de que en tu señora le dijeran como, mire, ¿sabe qué? ¿Es usted o el bebé? Ah, pero me lo estás preguntando a Sí, mí. porque tú estás No, de acuerdo pues, con el derecho a la vida del que está por Sí, nacer, pero ese bebé que está por nacer es incompatible con la vida de la madre. Sí, no, pues es como injusto tratar de decidir respecto a la vida de 2 personas en una situación así. O sea, ahora, si no me queda otra alternativa. Ahora, sí, cada situación es particular, pero siempre, a lo que acabo de decir, siempre Pro vida. pro vida, en el mejor de los sentidos. Ahora, si no me queda ninguna opción, casi sería como una situación de extremo. No se puede disparar a los pies uno cuando tiene una indicación totalmente médica Sí. y orientada. Sí. Bueno, necesitamos una respuesta de una mujer. Sí. Uno quisiera de repente entregarlo mejor a través de un programa de esta naturaleza y empieza a ver los temas. Pero mujeres vienen acá a este programa, no solamente tú, también vienen otras damas de otros distintos partidos. Sí, de otros sectores, por supuesto. Los tenemos acá. Pero bueno, el gobierno dijo, me voy a jugar las cartas el martes, vamos, con la mega reforma. Y el PDG está hoy día estudiando, sí o no, o dando libertad de acción. Eso estuve leyendo también, sí. Que... Cuéntanos un poco, ¿qué opinas tú con respecto a que este martes el gobierno juega Sí, sus mañana- cartas mañana- para la mega reforma? Sí, está interesante. Bueno, PDG va a estar ahí, como el nombre lo dice, barajando sus cartas. No sé, quizás negociando otras cosas. Ahora yo creo que lo más le preocupa al Ejecutivo que pase una comisión mixta entre diputados y senadores y bueno, y veremos cómo avanza esto. Ahora sí, pasó la etapa más compleja de la Cámara de la semana pasada, que por el tema de las catástrofes ha pasado un poquito ya, no ha estado tan en la noticia del día a día porque la catástrofe se ha enfocado a eso estos últimos Y le días. ha dado su crédito al presidente porque tuvo mejores También, evaluación. Sí, o sea, también es una forma que también ver cómo se puede desplegar y la capacidad de administración. Así que, bueno, esperemos cómo va esta mega reforma. Así que yo creo que de alguna forma el ministro Quirós quizás se van a atomizar algunos temas que se van a ocupar el derecho a veto del presidente respecto a cosas más complejas. Así Pero le ha llamado al presidente si no me falte ninguno.
Sí, sí, ¿Ah? hubo junta, están todos los sectores muy preocupados, en particular, Creo que licita 52 diputados, parece. sí, 52 Y diputados 17 y senadores. 17 senadores, exactamente. Y está bien complejo porque, claro, el deseo del gobierno y el oficialismo es uno, pero por otra parte, no solamente la oposición, sino que también, o las oposiciones, sino que también importantes como puntos de vista, tales como el presidente de Banco Estado salió en los medios a decir que esto sería muy perjudicial para, para la economía y, por supuesto, no para la economía de grandes empresas, porque tienen otra manera de generar, qué sé yo, créditos o capital, sino que para la economía de las personas que ahorran para, qué sé yo, tener el pie para una casa, van a subir los créditos, tanto los hipotecarios como los créditos de consumo. Entonces es realmente algo que no solamente por puntos de vista ideológicos, sino que también muy concretos y prácticos, es algo que no le conviene a al gran parte de nuestro país. Y entre medio están los alcaldes. Los alcaldes que prácticamente están muy molestos con el acuerdo logrado en la mega reforma, por el asunto de las contribuciones. Que les quitaría financiamiento a las municipalidades. Claro, eso siempre se vio. Eso. Ahora, pero el presidente Kast aseguró de que habría una compensación respecto al aporte que se hace a través de las contribuciones para que las municipalidades no se vean perjudicadas respecto a este financiamiento común que tienen las municipalidades. Pero no está escrito en... No, ¿y de dónde va a salir esos fondos para compensarlo? Yo creo que de repente se dan muchas consignas como que para el momento, como en el ardor de la discusión, uno puede decir, pero tiene que entregar como datos más concretos. Pues si realmente vamos a dejar al Estado con mucho menos recursos, ¿cómo es posible que cumpla con esa palabra empeñada, si es que la está empeñando? En lo que estamos viviendo ahora, lo que están viviendo los compatriotas en el norte, la forma que tienen de compensar, porque hay pérdidas materiales importantes que de alguna manera... ¿qué va a hacer el Estado al respecto? Porque quien está siempre para las catástrofes es el Estado. Y si no hay fondos en el Estado, ¿cómo vamos a poder solventar todas esas pérdidas que ha tenido gente que no es el 1% más rico del país? Es gente que de verdad lo que había ahí era todo lo que tenía. Claro, y hay altos temas que tratar, tendría que hacerse una comisión mixta, ¿no? Yo creo que porque por supuesto que si contamos como los votos y estamos solo con las matemáticas, tal vez pueden llegarse a mayorías circunstanciales para obtener lo que quiere el gobierno y el oficialismo. Porque 52 votos los tienen. Claro, pero otra cosa es, pero la política no es matemática. La política es llegar a acuerdos y dependiendo del sector político en el que uno se encuentre, es si esos acuerdos son para beneficiar a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas del país, que son los trabajadores de Chile, que no tienen los medios para, lamentablemente, el valor del sueldo mínimo, qué sé yo, la posibilidad de financiar la reducción a 40 horas, en fin, todas esas cosas que actualmente el gobierno quiere borrar con el codo, lo que escribimos con grandes acuerdos con la mano, es el problema en este momento. ¿Tú crees que vamos a ir a una comisión mixta? Álvaro. En realidad no lo sabría decir en estos momentos cómo irá eso. Porque se requieren 52 votos, y los 52 votos los tienen, y los 17 en el Senado yo creo que... Eventualmente también. También. O sea, la reforma entonces la están tirando para que sí o sí este martes sea... Sí, esa es la estrategia.
¿Ah? Sí. A pesar de todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, no lo digo posicionándome desde la izquierda necesariamente, sino que posicionándome como mujer trabajadora con 2 hijos que tenemos que, porque no soy la única, llegar a fin de mes. tenemos que llegar a fin de mes y qué sé yo, con menos recursos, que sigan existiendo los establecimientos educacionales, que sigan funcionando los consultorios, que son cosas que usamos todos y que se financian con los fondos del Estado. Claro, que cuando uno habla queda de millones, de bonificación y de todos estos elementos, le queda también la sensación de la gente que gana el sueldo mínimo. Y ahí sí que no alcanza. Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo otro ha sido la posibilidad de que realmente se vea con esta muerte de Carabinero, especialmente este joven que era un triatleta, que no sé si lo alcanzaste a conocer sus datos, del No, joven que no. fue baleado en la cara, ahora cuando andaban detrás de Sí, sí, sí. de otro que había mal baleado a otro carabinero. La pérdida de ellos sigue impactando a la comunidad. Sí, por supuesto. La pérdida de un carabinero, personal que nos resguardan y que dan su vida en sus funciones. Y sobre todo muy joven, bueno, independiente de la edad, pero es lamentable. Eso da cuenta de mucha violencia que se está viviendo y bueno, las políticas de seguridad creo que van encaminadas para poder contener esa violencia en las calles. Y precisamente fue en un procedimiento de detención a esta persona que estaba armado y bueno, lamentablemente el funcionario carabinero recibió 37 balazos. Esto es casi como una ficción de una película, podría decir, con 36 balazos, la capacidad de fuego que tenía esa persona, no, es demasiado, encuentro yo. Y bueno, por supuesto, lamentable. Y esto significa, porque nuestro país no tiene la pena de muerte, o sea, significa cárcel perpetua para... ¿Cuáles son las soluciones a todo esto? Bueno, yo la verdad es que ahí no manejo cuáles son como las consecuencias ante esa falta, pero por supuesto que también coincido con el compañero acá, que la pérdida de Carabineros en sus funciones de esa manera es muy impactante, que haya recibido esa cantidad de balazos. También estoy muy de acuerdo con lo que planteas, como cómo es que una persona puede manipular como tan libremente un arma. Es común eso. Sí, Actualmente no era común. no, Era. y entonces... No, y los niños, o sea, jóvenes, Con los 13 adolescentes, Sí, que o sea... manejan armas automáticas y solamente ver los videos que ellos mismos se graban y en este caso se publican en redes sociales manejando armas, bueno, autos robados con los que hacen los delitos, y con eso les da como un estatus dentro de su mundo delictual. Y esas armas, por supuesto, que las obtienen de otros grupos organizados quizás, y así sucesivamente, armas adaptadas para que sean automáticas, para que puedan disparar esa ráfaga de balas. Bueno, una artista, no sé quién era, una señora que le robaron el Porsche, ¿ah? Y el reloj, que está dando 2 millones de pesos por recuperar su Rolex, dice que le quitó el arma a un chico que era un arma de plástico. Ya, no necesariamente las armas que manejan son armas reales de fuego, pero de todas formas, o sea, en el fondo esta batalla cultural, si se quiere, de la violencia que se están promoviendo en los jóvenes y como la salida fácil a obtener, qué sé yo, las cosas que quieran, a las que aspiran,
a través de la violencia, robando, matando incluso. A mí me parece que es algo que amerita una discusión a nivel nacional. Sí, Totalmente. naturalmente. Y hay otro tema que también presentó la UDI y los libertarios, de hacer una proyección para terminar con los derechos humanos, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Crees tú que es oportuno eso? Yo creo que es bastante oportuno desde mi punto de vista. ¿Ya? Se ha ocupado políticamente este instituto para poder, en este caso, coartar ciertos tipos de libertades y siempre en contra de un sector político. Ahora, esa intervención política del Instituto de Derechos Humanos se ha visto en muchas ocasiones en distintos ámbitos. Y esa iniciativa, bueno, es una iniciativa que yo encuentro que está dentro de su justa posibilidad de poder iniciarla. No, ahí yo estoy en contra. Esta vez no estamos de acuerdo. Por eso que se los tenía. Sí, no, porque, sí. indiscutiblemente. Esta vez no puedo estar de acuerdo, básicamente porque si existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos es porque han habido violaciones a los derechos humanos. Y esos son derechos humanos universales, que son acuerdos a los que ha llegado la humanidad, y que deben respetarse, y que en Chile, dado que la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un observatorio para verificar que estos se cumplan. Sí, ahora, si lamentable... hay que comprender de que también pero, que eso está ocupado, en este caso, ocupado por un sector político y que lo han hecho una bandera para conseguir cierto tipo de... Pero no se cambian los yo directores. no creo Pero que... O sea, es evidente por quién está ocupado, qué sector político ocupa este ¿Y tipo de por qué derechos está humanos. ocupado por ese sector político? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está ocupado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, según tú, por la izquierda, supongo que te refieres? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué dices que va en contra de las libertades de la oposición a eso? Es porque del otro sector, del lado de la derecha, han habido violaciones a los derechos humanos. Entonces, es ahí la razón por la cual... Dame algunos ejemplos de violaciones que yo no sé dónde se están violando los derechos La humanos. dictadura, por ejemplo. ¿Estamos en dictadura? No, pero hay todavía, no hay reparación y justicia todavía. Hay dictadura, o sea, como que si estuviésemos viviendo todavía el 73, que gente que ni siquiera vivió ese año, o no han habido más libertades lo que estamos viviendo en estos momentos, o sea, protección a los derechos humanos que en toda la historia. Ahora, por eso me llama la atención exacerbar situaciones de que como que si estuviese el Estado violando los derechos humanos constantemente. Yo te puedo mencionar casos en los que eso ha pasado. En comunidades mapuches, por ejemplo, han habido mujeres que han estado apresadas, que eso ya, independiente de cuál sea la causa por la que están apresadas, ya lo están, y están embarazadas, y las hacen parir engrilladas. No lo había escuchado nunca. Eso es algo que ha pasado en este país. Ya, y eso pero es algo que ha observado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay un tema Humanos? judicial que lo haya constatado, que me imagino que eso ha sido constatado, que ha sido obligado, no sé, y quién obligó o qué resolución obligó a estar engrillada a una... Nadie lo obligó, fue una determinación que se tomó y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con sus observaciones, pudo dejar registro de eso para denunciarlo. Por eso existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque esas cosas siguen pasando en este país. Y también cuando van a ver a una persona que está apresada, aunque haya cometido graves denuncias o graves faltas también.
Bueno, Sí, es que o sea, es que empieza a ser como un poder externo a los poderes del Estado. Es que no es un poder, es un No, pero es que observatorio. interviene en todos los procesos. Interviene con las policías, interviene Pero con las resoluciones judiciales, interviene con los mandatos o resoluciones que ordenan ciertas ejecuciones de ciertas sentencias, a cuestionar a los poderes del Estado, y finalmente eso es mi cuestionamiento. Y mi cuestionamiento también va relacionado con un sector político que ocupa esta herramienta para sus fines. Y ese es mi cuestionamiento, mi crítica, y que de alguna forma yo también comparto la iniciativa de la UDI con el Partido Nacional Libertario. Sí, mira, yo creo que hay este caso que te acabo de mencionar es algo que no pasó hace 50 años, pasó de los 2000 en adelante y no es el único. Bueno, estará la justicia ordinaria que determinará, en este caso, alguna falta, algún tipo quién lo va a de delito que denunciar? se haya cometido respecto a cierta persona. Pero ¿quién lo denuncia? ¿Quién lo denuncia? Si la persona que lo está padeciendo... Bueno, tenemos un Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo de parte de la justicia, autónomo, que tiene que cumplir la orden de, en este caso, ejercer el Ministerio Público. Y es público porque en el sentido que protege a toda ciudadano, la comunidad, a todas las personas de Chile, o sea, los habitantes. Y ese es el mandato de la separación de los poderes del Estado. Yo lamentablemente difiero ahí porque la justicia no es igual para todos. Pero es un ¿ya? proyecto que va a tener asidero, es presentación de un proyecto. Bueno, ya vemos... Y es discutirlo, si finalmente, sí, como dices tú, Rocco, es una iniciativa que se discuta, y también hagámonos una reflexión si estamos en un país que se cometen violaciones a los derechos humanos. Yo me pregunto... Necesitamos un organismo externo que esté supervigilando, y aparte del Poder Judicial, aparte de nuestra Constitución Política de la República, que nos recuerda todos nuestros derechos fundamentales garantizados, y que venga este organismo externo, financiado quizás también parte pública y también internacionalmente, y quizás con ciertos fines políticos, y que a mí no me parece, y por eso es mi cuestionamiento. Ahora, si estuviésemos en África, yo no veo a nadie, en este caso del sector político de izquierda, criticando o haciendo alusión a las violaciones de derechos humanos que pasa en ciertos continentes. Pero es que estamos hablando de acá, sí, no, hablemos sí, de acá, de este país. Pero y hablemos aquí como de que estuviésemos en poco menos una dictadura constantemente. Y ese es mi... señor, eso es a mí lo que me llama la atención respecto a este Instituto de Derechos Humanos. Ya, yo quisiera insistir en que no solamente, bueno, en cuanto a la dictadura, por supuesto que hubo violación de los derechos humanos, y eso es algo que todavía no ha sido, está bien, hay algunos casos que han llegado a la justicia, y que de todas formas actualmente el gobierno está replanteando eso, incluso las penas de algunos de los enjuiciados, bueno, y que están cumpliendo las penas máximas multiplicadas, o sea, hay una persona que tiene miles de años de cárcel por todos los crímenes que cometió, y este gobierno está considerando quitarle esas penas para que se vaya a pasar los últimos días a su casa. Las penas. Ya, pero... si las penas están las penas, y eso ya, pero déjame es un terminar. Derecho humano. Yo no te interrumpí, te dejé terminar. Déjame respecto. terminar. Pero no es solamente eso lo que ha ocurrido, ¿ya? En los años, desde los 90 en adelante, y esa es la razón por la que se mantiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, siguen ocurriendo cosas en este país. Lo que yo te mencioné acerca de parir engrillado, eso es algo que ha pasado. Tal vez tu sector no se entera de esas cosas, pero son cosas que ocurren en la vida real, en este país, no en otro lado. También, y esto pasó muy recientemente, para el estallido social, las manifestaciones fueron reprimidas, ok, ya, la policía está cumpliendo con su deber, pero ¿era su deber mutilar a personas, dejarlos sin ojos? Eso es una falta a los derechos humanos, porque uno de los derechos humanos es
manifestarse. Manifestarse públicamente no está prohibido en este país, está amparado por la ley. Y si hay desorden en la calle y la policía lo quiere disuadir, por supuesto que va a tener los medios, pero si no hay un enfrentamiento armado con la policía, ¿cuál es la razón por la que hay tantas personas que actualmente están mutiladas? Y que no solamente eso, esas personas posteriormente, después de haber quedado ciegas por haber perdido sus ojos, no la vista, los ojos, actualmente hay muchas que ya no están vivas porque no han querido seguir viviendo con ese padecimiento. Precisamente la justicia ha absuelto a muchos funcionarios, sobre todo carabineros, respecto a que se les persiguió en forma constante para buscar una responsabilidad penal y que en estos momentos han sido absueltos y que muchos de esos casos que se mencionaban que eran poco menos con una acción, intención de quitarle los ojos a las personas o causarle un daño a la vista, no ha sido tal. Y que se ocupó la legítima defensa o el uso de la fuerza dentro de sus funciones y precisamente dentro de un arma o un arma que se les facilitó por parte del Estado para cumplir esas funciones. Así que por eso esas contradicciones, Rocco... Hay buen tema. Por eso los derechos humanos, perdón, lo último, los derechos humanos no son puntuales a una persona, que una persona los cometa hacia otra, es el Estado el que los comete. Y que hayan estado gobiernos de derecha más que de izquierda y que por eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya hecho las observaciones que hizo, no es casual tampoco. Bueno, Catherine, Álvaro, gracias. Hemos rápidamente llegado al final de este momento. Se pasó volando. Queremos agradecerle a Sergio Toledo, nuestro director, que nos ha acompañado en esta oportunidad. También agradecer, por supuesto, y me dieron el dato que viene al Bar Chaplin, Johan Amor. ¿Lo ubicas tú? No ¿Tú? sé quién es. Sí. ¿Tú lo ubicas? Sí, muy bueno. Es bueno. Sí, ¿Ah? excelente, excelente. Me dicen que viene el 31 de julio al Bar Chaplin. Hay dos entradas, una a 12.000 y otra a 15.000. ¿Ah? Seguramente los seguidores como tú. ¿Ah? Interesante, lo vamos a buscar, lo vamos a googlear. ¿Johan Amor es de derecha? No sé. No, una broma aparte. Oye, pero Rocco, los temitas que pones en la mesa. Los temas que ponemos en la mesa, mejor que sean en forma... Son los temas que están actualizados actualmente hoy día, Sí. para compartirlo con ustedes en forma amistosa, dialogando y diciéndole que está el Gourmet Patagonia yo siempre me acuerdo del Peugeot 404, este está en 21 de mayo 404. Y por supuesto el Café Inquieto, oye, ¿no nos tomamos el café? Oye, yo hice una malla, Rocco, No, y puse a mi estaba tacita acá. vacía. Y no, Oye, no viste la señal que no te vi di. la señal. No, por favor. No, yo, Ya. muchas gracias. Gracias, Mira. Rocco. No, este aroma de este café yo lo siento desde Sí. acá. Oh, no, me hacía falta Entonces, con este frío. Ahí nos vamos a tomar uno con Sergio. Sí, muy, Y por supuesto, óptica muy imagen. necesario. Así que te agradezco. Dale saludo a tu familia, por supuesto. Igualmente a la gracias. tuya. Gracias, Rocco, por la Y invitación. gracias por poder compartir este momento. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Muchas gracias. Chao, todos a la Buenas vez. noches. Chao. Rocco TV, con presencia en 15 regiones